Capítulo 10. Brenna cruzó la habitación con paso airado y abrió la puerta de golpe. ¿Sabes qué? Creo que lo haré. Dicho eso, Brenna se marchó por el corredor con sus vaqueros ceñidos y su jersey rojo que atraían la mirada de los hombres hacia su cuerpo. Solo cuando uno de esos hombres que la admiraba se tropezó sin motivo aparente, Jude se dio cuenta de que estaba utilizando la telequinesia. Cerró de un portazo antes de que pudiera hacer nada más. Una aguda punzada de dolor le atravesó el cráneo, señalando una brecha detectable en su condicionamiento. No quería repararla. No quería impedir su descenso al caos. Lo que deseaba era hacer daño a los hombres que se habían atrevido a mirar a Brenna. La delgada y serpenteante línea que bajaba por la pared que tenía delante parecía tan insustancial como el dibujo de un lápiz, pero era una pequeña fisura que, con un poco más de presión, podría convertirse en una gran grieta. Exactamente igual que su mente. Se las arregló para controlar el libre flujo de energía telequinésica antes de provocar que la pared se derrumbase. Pero bastó con esa ruptura para demostrar lo cerca que estaba de una catastrófica pérdida de control. No reparar el defecto en su condicionamiento podría significar la muerte de cientos de moradores de la guarida, adultos, niños. Brenna. El sudor le chorreaba por la espalda cuando se apartó de la puerta y se sentó en el borde de la cama para dedicarse a reparar las grietas más importantes. Las fracturas más finas que plagaban la coraza del silencio, antes sólida, tendrían que esperar hasta que estuviera más calmado. En esos momentos, su concentración era lamentable. Aún podía oler el aroma psíquico de Brenna en el aire. Olía a calor y a mujer, a temor y a coraje, a sensualidad y a risas. Y no era suya. Si trataba de cambiar eso, acabaría matándola, porque él no era un TQ normal, tampoco corriente. Era un TQ celular, una subdesignación tan rara que no figuraba en ningún archivo público. Después del silencio, los TQC se habían convertido en el sucio secretillo del Consejo, sus asesinos más mortíferos. Antes del silencio, antes de la imposición de control, quienes tenían esa subdesignación siempre habían acabado convirtiéndose en asesinos, matando a sus esposas e hijas primero. Daba la impresión de que su habilidad se activaba para volverse en contra de las personas que precisamente podrían rescatarlos del abismo. Jude tomó la decisión en el acto. Tenía que abandonar la guarida antes de que Brenna activase sus habilidades sin ser consciente de ello. Ella no tenía ni idea del horror que podía desatar. No era un asesino por elección propia. Lo era porque no podía hacer otra cosa. Jude se encontró con Hawk antes de que amaneciera al día siguiente, después de haber pasado la tarde y la noche anteriores sellando las grietas de su condicionamiento, lo único que protegía a quienes le rodeaban de la cólera homicida de su don. «Quiero marcharme», le dijo al alfa. No estaba acostumbrado a pedir permiso, y de haber estado solo se habría largado sin más, pero no lo estaba. Su inexplicable desaparición repercutiría en la situación de Walker, Sienna y de los niños dentro de la guarida. Hawk enarcó una ceja. «¿Qué opina tu familia de esta decisión?» «Ellos no tienen nada que ver», lo cual era la pura verdad. Walker está sentado y es capaz de ayudar al resto con cualquier problema. Yo soy una influencia negativa. Tal y como le había mostrado el reciente asesinato, siempre que las cosas iban mal, todos los ojos se volvían hacia el sí, hacia él. Todos se han integrado en el clan hasta cierto punto, en tanto que él no se había esforzado por hacerlo. El alfa de los Snowdancer no parecía convencido. Porque ahora, Jude ya había decidido contar una verdad, y daba igual cuál de todas ellas fuera. En la cine ostentaba un rango equivalente al de tus tenientes. Sabía que lo perdería en caso de que sobreviviésemos a la deserción, y era un precio que elegí pagar, para salvar a los niños de la rehabilitación, que era la muerte en vida. ¿Y qué es lo que ha cambiado? No contaba con que la inactividad forzosa y la firme represión de mis habilidades tendrían consecuencias. Eso también era cierto. A pesar del trabajo encubierto que había estado realizando, tanto para el fantasma como para ganarse el sustento de su familia, la presión estaba aumentando. Se dijo que esa era la razón por la que Brenna había sido capaz de agrietar sus escudos con relativa facilidad.
Él ya estaba en una situación comprometida. Los músculos psíquicos inactivos necesitan ser ejercitados o comenzarán a actuar sin un control consciente por mi parte, igual que sucede con nuestras bestias internas. Sí, había visto cómo los lobos se convertían en renegados y el daño que podían causar. Pero peor, no me lo trago. Hawk se apoyó contra la oscura madera de su mesa. En sus ojos claros se atisbaba al lobo que era. Reconozco el control cuando lo veo, y el tuyo es férreo. No cabía otra opción viable para su subdesignación. Sin embargo, Hawk no tenía por qué saberlo. Tú ya habías imaginado cuál era mi posición en la CINED. Dijo en cambio, era quien era debido a mi destreza en combate. Unas habilidades tan agresivas han de ser utilizadas de forma regular para prevenir la pérdida de control. ¿Y cómo tienes pensado hacerlo? No se trataba de una sospecha manifiesta, aunque la insinuación estaba presente. Por un efímero segundo, Jude consideró llamarle la atención por el insulto, pero luego reprimió la reacción por irrelevante. Para los lobos, él era un enemigo, no un camarada soldado. No tengo intención de conectarme de nuevo al CINED. Eso representaría la muerte de mi familia si el Consejo se percata de que no fuimos ejecutados cuando entramos en tu territorio. Pero puedo mezclarme con la población e ir por libre. ¿Haciendo qué? Jude se enfrentó a aquellos fríos ojos lobunos, solucionando cierto tipo de problemas. ¿Qué si no? La elección era brutal, pero serviría para mantener a raya sus habilidades. Joder, no puedo dejar a un asesino suelto entre la población. Hawk se pasó la mano por el cabello, casi idéntico al color rubio platino de su pelaje en forma de lobo. Jude no veía la necesidad de señalarle que llevaba meses trabajando sin activar las alarmas. Los clientes nunca le veían, nunca se reunía con ellos, y no mataba por ellos. Todavía no. Nada de asesinatos, dijo. Trabajaría en vigilancia y protección en este estado durante los próximos 3 o 4 años. Hasta que Siena no fuera capaz de asumir parte de lo que él hacía para mantener en funcionamiento la LaurenNet, no podía ir muy lejos. La red familiar le conectaba con su familia y generaba suficiente retroalimentación para mantenerlos a todos con vida. Ningún sí podía sobrevivir sin esa retroalimentación. Si ponía distancia de por medio con su familia, debilitaría el de por sí fino tejido de una red hecha de 5 mentes, dejando más espacio para los errores. No ejerceré mi profesión en tu territorio. ¿Y qué sucederá cuando Siena crezca? Preguntó con astucia. Estoy considerando trabajar como mercenario en los países africanos. En las selvas más profundas y oscuras, donde imperaba el dominio de los cambiantes y no había ningún sí, nadie que pudiera reconocerle, y ninguna mujer de alegre sonrisa. Aplastó aquella idea con la cruel realidad. De todos modos, el día en que Brenna le viera como realmente era, en que descubriese las cosas que había hecho, él perdería la sonrisa de aquella mujer. Hay otra opción. Los ojos de Hawk tenían la serenidad de un depredador y una expresión vigilante. Puedes trabajar como soldado de los Snowdancer. Eso te permitiría utilizar tus habilidades, ¿verdad? Lo suficiente para desahogarme. En cuanto las palabras abandonaron sus labios, Jude supo que debería haber mentido. Así pues, ¿por qué no lo había hecho? Miró en su interior y vio que sus escudos eran sólidos. Sin embargo, había algo que le empujaba a actuar en contra de su decisión de abandonar la guarida. Pero no es una opción viable en mi caso. Ninguno de vosotros confiáis en mí. Sería una farsa. La confianza ha de ganarse. La mayoría de los cambiantes odiáis a los sí. Los Snowdancer vais un paso más allá. Después de ver la obra de Enrique, Jude no podía poner objeciones a su reacción. Hawk no discutió su análisis. Ayudaste a rescatar a Brenna. Es un buen comienzo. Quiero que trabajes como soldado. Era la única respuesta que no había tenido en cuenta a la hora de hacer sus planes. Creía que darías una fiesta ante la sola idea de deshacerte de mí. El alfa que hay en mí me dice que podrías resultar muy útil. Jude sabía por qué Hawk quería contar con sus habilidades, pues era la misma razón que en su momento tuvo el consejo de los sí. Un asesino no era algo que los poderosos deseaban perder. ¿Y si me niego? Los ojos de Hawk relampaguearon. Entonces le retiró el asilo a Walker. Solo al adulto, no a los niños. Era más de lo que el consejo le habría ofrecido, y Jude se había bañado en sangre por ellos.
De acuerdo. Silenció esa parte de sí mismo que cuestionaba su rápida capitulación. Walker no necesitaba que le protegiera. Su hermano podía cuidarse solito. Pero quiero la misma autonomía que el resto de tus soldados. No más cadenas, no más jaulas. No tienes nada con que negociar. Tengo mis habilidades. No se trataba de una amenaza. Aún no. Un gruñido grave reverberó en la garganta de Hawk, como si su bestia sintiera el peligro. Pero su voz, cuando habló, era serena. La mayoría de los hombres habrían perdido las riendas llegados a este punto. Yo mismo me habría lanzado a la yugular. No soy como la mayoría. A veces ni siquiera estaba seguro de ser humano, ni un monstruo. Naturalmente, si quiero venganza, solo tendré que mandarte a Siena. Su sobrina podía hacer que Hawk perdiera su fría compostura con mayor rapidez que cualquier otro hombre o mujer de la guarida. Desde que le obligaste a entrenarse con Índigo, está de un humor particularmente curioso. La expresión de Hawk se tornó sombría. Mantén esa jodida mocosa lejos de mí. Da más problemas que un grupo de gatos rabiosos. Alargó la mano hacia atrás para coger un mapa. Necesito un hombre que vigile ciertos asuntos en el cuadrante este. Jude se acercó para echar un vistazo al plano plastificado que Hawk desplegó sobre su mesa. Una zona aislada sin un solo habitante en kilómetros a la redonda, dijo orientándose. Incluye un sector del perímetro exterior. Ese perímetro era la primera y más lejana línea de defensa. Aquello le daba al emplazamiento una nueva perspectiva. ¿Se trataba de una prueba? Hawk señaló la sección fronteriza. Hemos recibido informes de intrusos en la zona. Podrían ser humanos o jóvenes no depredadores jugando a ver quién es el más valiente, pero tenemos que saber si se trata de algo más. El contacto es innecesario. Necesito información antes de actuar. Si se trata de chavales, bastará con un buen susto para que se comporten. Si son adultos de razas no depredadoras, ya conocen las reglas. El acceso no autorizado significaba la muerte. Los Snowdancer no eran precisamente indulgentes, y Jude había visto los cadáveres que así lo demostraban. Esa era la razón de que no solo hubieran sobrevivido, sino que además se hubiesen convertido en el clan más poderoso de California. Entendido. Las secciones oxidadas de su cerebro se despabilaron a causa de la expectativa. Aquello es muy solitario. Hawk alzó la vista. Podrías no tener contacto con otra persona en semanas. Te pondré a rotar 2 semanas libres, 1 semana de turno. La mayoría de la gente que se ocupa de áreas aisladas lo hace así. El contacto es una necesidad de los cambiantes. Y al parecer era tan importante como el comer o el respirar. Había observado lo agresivos que se volvían si carecían de él. Durante el periodo de recuperación, Bren había estado a menudo rodeada por los miembros de su clan. Lo que muy pocos sabían era que en las sesiones más duras, aquellas que ella no había querido que nadie de su clan presenciara, pero durante las que había necesitado del calor humano, había sido Jude el que la había abrazado. Por extraño que pareciera, Brenna le había otorgado privilegios de piel, el derecho a tocarla, prácticamente desde el principio. Había sido la primera vez que Jude había tenido ese tipo de contacto con otro ser humano. Brenna era suave, cálida, confiada y extremadamente perturbadora para sus sentidos de sí. Estoy hecho para trabajar solo. El regalo que le había otorgado la naturaleza. Hawk aceptó su palabra. Hay una vieja cabaña aquí. Le indicó un punto cercano a la frontera que delimitaba el área en el cual los Snowdancers solo aceptaban la entrada mediante autorización. Su territorio era tan extenso que cubría varias regiones en las que habitaban y trabajaban otras especies, y se mostraban más indulgentes con respecto al acceso en esos sectores. Pero la enorme extensión de tierra forestal que se extendía en todas direcciones desde la guarida era sagrada. Cuenta con un equipo de comunicaciones completo. Puedes utilizarla como base. Jude se marchó al cabo de 1 hora, después de haber decidido cubrir la considerable distancia a pie con la ayuda de sus habilidades telequinésicas, lo cual le serviría para ir más rápido y para liberar parte de la energía psíquica acumulada en su organismo. Cuando comenzó a correr a través de la nieve a una velocidad que habría sorprendido a los lobos, pensó en la posible reacción de Brenna a su repentina marcha. La joven tenía la suficiente confianza en sí misma.
la suficiente arrogancia típica de los lobos como para enfurecerse por su ausencia cuando fuera a buscarle. Sin embargo, dado que él ya no era su única fuente de información en cuestión a temas relacionados con Lucy, y sobre todo después de lo que le había dicho el día anterior, tal vez ni siquiera notase que se había marchado. Aferró con fuerza a los tirantes de la mochila, achacando su reacción a la necesidad de asegurar la ligera carga. Apretó el paso hasta que cobró demasiada velocidad para concentrarse en nada que no fuera a sortear los obstáculos en su camino. Brenna supo que algo iba mal nada más despertar. Se convenció de ello cuando Andrew le obsequió con una amplia sonrisa durante el desayuno. Había estado de un humor de perros desde que ella regresó después de pelearse con Jude el día anterior, tras enterarse de cuánto tiempo había estado pasando con él. Sí. Habían mantenido una pelea tan acalorada por ese motivo que pasó el resto del día con Lucy y otro par de amigas, asqueada de todos los hombres en general. Pero ahora su hermano estaba actuando con inquietante jovialidad. ¿Qué le has hecho?, preguntó, sin pretender andarse con rodeos. Andrew logró componer una expresión dolida, deteniéndose antes de que la taza de café pudiera llegar hasta sus labios. Nada. No puedo creer que me preguntes eso. Brenna era su hermana y le conocía demasiado como para creerse su actuación. ¿Desembucha o me voy a buscarle? Vale. Con una sonrisa de oreja a oreja, se dispuso a beberse el café con gran placer. Aterrada porque sus hermanos hubieran hecho algo de verdad, casi fue corriendo hasta el cuarto de Jude. Una vez más, olía a vacío. Con el corazón palpitándole al triple de su ritmo habitual, trató desesperadamente de convencerse de que Jude tan solo había desaparecido de nuevo, como tenía la irritante costumbre de hacer. Tiene turno de vigilancia. Sobresaltada al escuchar aquella voz familiar, giró para encararse con Hawke. ¿Dónde? ¿Por qué te concierne eso a ti? Aquellos clarísimos ojos la observaron sin parpadear. Brenna apretó los puños. No lo hagas, susurró. No se te ocurra jugar conmigo. Hawke sabía todo lo que sucedía en sus dominios. Hace un año jamás te habrías atrevido a hablarme de ese modo. Un año antes ella era otra persona. Las cosas han cambiado. Ya lo veo. No parecía que le importase, pero tus hermanos no lo ven. Deja esto con Jude antes de que les presiones demasiado. Eres mi alfa, no mi guardián. Ya tengo 2 de esos, y ambos me sobran. Hawke sonrió. Los alfas respetaban el carácter. Exigir obediencia ciega era señal de ser un mal líder. Tu sí se encuentra en el cuadrante este. Te daré un mapa. Brenna no esperaba realmente una respuesta, pues Hawke despreciaba a los sí tanto como sus hermanos, pero ahora que la tenía le presionó un poco más. ¿Impedirás que Drew y Riley me sigan? Intentarán localizarte. Alargó el brazo y le acarició la mejilla con los nudillos. Permitió que Hawke la tocara porque era de confianza, igual que sus hermanos, que a pesar de su testarudez, eran de confianza. Ya sabes, recuerdo que vinisteis a por mí, que me ayudasteis cuando desperté. En aquellos momentos Riley, su duro y estoico hermano mayor, tenía los ojos llenos de lágrimas. Drew le echó una reprimenda con voz áspera y destilando amor en cada palabra, y Hawke simplemente la tocó. Dejó que percibiera el olor del clan y que supiera que estaba en casa. Nunca lo olvidaré, pero necesito ser libre. Lo sé, cielo. Apartó la mano y le dirigió una mirada inescrutable. No le he dicho a nadie la ubicación de Jude. Puede que tengas 4 días antes de que tus hermanos te localicen y vayan por ti si te vas ahora, y coges uno de los todoterreno con tracción a las 4 ruedas. Tendrás que transformarte y realizar corriendo el último tramo del camino. Pero deberías llegar antes que él. Jude va a pie. La idea de correr en forma de lobo hizo que le entrara un sudor frío. Trató de reprimir su reacción, que resultaría inexplicable para cualquier otro cambiante. Si Hawke se percataba, no pararía hasta sonsacarle su secreto más vergonzoso, y eso era algo que no quería que nadie supiera. 4 días. Los gatos me deben 1 o 2 favores. Le pediré a Sasha que diga que estás con ella.
Si conozco bien a tus hermanos, esperarán 3 días antes de decidirse a hacerte una visita amistosa. Sonriendo, Brenda le colocó las manos sobre los hombros y se alzó de puntillas para darle un beso en la mejilla. Gracias. Hope le dio un abrazo. ¿Estás segura de esto, Bren? Sí,